Guairá FM 103.5. Conectados las 24 horas. Continuamos en nuestra revista médica, ya en el último bloque, justamente nuestro invitado, aquí justamente explicándonos, como yo siempre digo, en castellano, en términos que nosotros los comunes podamos comprender, porque la mejor manera en que nos podamos cuidar, en que podamos tomar en serio nuestras enfermedades, nuestras patologías, es entendiendo esa enfermedad y sabiendo la seriedad lo serio que puede llegar a ser. Hablábamos de la hipertensión, doctor, hablábamos del colesterol, hablábamos de que, bueno, del ojo, del corazón, del riñón, y hablabas del infarto, y decías, el desprendimiento de una plaquita. Sí. ¿Y esa plaquita? Sí. ¿Qué es esa plaquita? Bueno, en realidad la aterosclerosis es una entidad, por así decirlo, es una situación en la que se van endureciendo las arterias con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí. Por eso es tan importante, otra vez, la prevención. Sí. Que nuestros niños ya aprendan a comer saludable. Por ahí tenemos que empezar. O sea, el nenito gordito simpático ya no es más el nenito gordito simpático. Porque este nenito gordito y muy simpático ya probablemente tenga niveles de colesterol altos, y por eso es que hoy, y creo yo, atribuyo a esto que vemos tanta gente que hace muerte súbita. Viste que hay gente joven que estaba practicando, claro, muerte súbita. Pero el proceso se inicia muy en etapas muy tempranas. En los niños ya se empiezan pueden empezar a depositarse el colesterol en las arterias, ¿entendés? Entonces, el proceso de envejecimiento, todos tenemos aterosclerosis. Aterosclerosis significa endurecimiento de las arterias. Sí. Claro. Y esas arterias, obviamente, entre otras cosas, producen hipertensión. Uh-huh. Pero también pueden haber depósitos de colesterol y se llaman placas de ateroma. Uh-huh. Esas placas de ateroma, porque vos me preguntaste específicamente sobre eso, son las que en algún momento se pueden romper o hace como una heridita, úlceras de la placa le llamamos, uh-huh. Y eso dentro, haciéndote la idea de que estás dentro de una arteria chiquitita, de una venita, ¿verdad? Uh-huh. Esta arteria, esta placa de ateroma, se rompe, se le genera una úlcera o una pequeña heridita y ahí se forma un coágulo. Y ese coágulo obstruye la arteria. Uh-huh. Termina, ¿verdad?, tapando. Se termina tapando. ¿Y qué pasa ahí? Y si ese evento ocurrió en tu cerebro, vas a tener probablemente un ACV isquémico. O sea, un ACV isquémico porque no llegó sangre más. En el cerebro. A esa parte del cerebro. A esa parte. ¿Está? Si ese evento ocurre en el miocardio, que es el músculo en el corazón, vas a tener un infarto. Entonces, de ahí volvemos nuevamente a la famosa palabra de la prevención y el tratamiento a tiempo, ¿verdad? O sea, ¿y la trombosis? Justamente. ¿Cómo es? ¿Es eso o cómo es? La trombosis es eso. Eso es una trombosis, la obstrucción de una arteria. Termina siendo eso. Termina siendo eso. Pero esto hablamos de pequeños vasos. Fíjate que son las coronarias son vasos o arterias de pequeño calibre. Como el pelo. Claro, son los capilares. Los capilares. Bueno, hablabas del colesterol malo, hablabas de que esa placa es de grasa o arteriosclerosis. Sí, o sea, ¿qué es? Son placas, son ateromas, pero depósito de colesterol generalmente. ¿Y ese colesterol es grasa? Sí, las grasas son colesteroles y triglicéridos. O sea, ¿y qué es el triglicérido y el colesterol? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Los lípidos, nosotros hablamos cuando te pido un análisis, creo que te pedí en varias ocasiones, hablamos de lípidos y perfil lipídico. Perfil lipídico. Y bueno, y son tipos de grasas, por así decirlo. El colesterol con su división, colesterol bueno y malo, HDL, LDL, y los triglicéridos son variedades de grasas. De variedad de grasa nomás. Sí. Pero, y lo digo porque, bueno, uno consultando va aprendiendo muchas cosas. Yo creo que voy a ser, por mínimo, la secretaria de médico de acá. Y veremos si te damos el título después ahí, ¿eh? Doctor, porque muchos dicen, si tenés problema de triglicéridos,
no precisamente es el consumo de grasas lo que hace el problema de triglicéridos. Te dicen muchos carbohidratos. Claro. Y los carbohidratos no son grasa. No, obviamente. El fideo no es grasa. Totalmente. Entonces ahí hay que explicarse. Es muy interesante la pregunta que estás haciendo, porque también yo cuando le digo a mis pacientes, le digo y le escribo en la receta, disminuir consumo de sal. Poca sal, sin grasas, sin azúcar, porque los hidratos de carbono, por un metabolismo, otra vez que se produce en el organismo, se convierten en grasas. Entonces, por eso es que no solamente dejar de comer carne con grasa y comer chancho y todo eso, ¿verdad? O sea, el metabolismo en el cuerpo hace que se convierta después eso en grasa, los hidratos de carbono. Por eso la dieta para el diabético, el hipertenso y el dislipémico, porque le llamamos dislipémico a los que tienen colesterol y triglicéridos altos. Entonces, siempre estamos dando la misma dieta para mí. O sea, no es tan complicado. Cero panificado, cero fideo. Sí, puedes comer siempre moderadamente. ¿Sí? Sí, se puede comer. Se puede comer. Moderadamente se puede comer. El tema está, otra vez te digo, en la cantidad. ¿Por qué uno come mucho y otro come poco? Esa sí que es una gran pregunta para mí, porque hay gente que se sacia muy rápido, hay gente que no tiene fondo. ¿Por qué es así el organismo? Bueno, ¿Qué explicación científica hay ahí? No hay una explicación científica, creo. Porque vos decís, come poco. Hay gente que nunca comió poco, hay gente que toda la vida comió poco y aún así incluso tiene triglicéridos y colesterol, claro, por ejemplo. No, por eso te digo, es la predisposición de cada organismo, de cada cuerpo, el metabolismo que tiene. Hay algunos que tienen un metabolismo más rápido, que comió ahora y dentro de 2 horas ya está comiendo otra vez. Hay gente que desayunó y cena después, no comió nada durante todo el día. No tiene hambre. Claro, y es un poco también la predisposición de cada ser, de cada individuo, y también el hábito que uno tiene, ¿verdad? Sí. Y no está bien que me ponga de ejemplo. Yo tengo que comer cada 3 horas, o si no me siento... Y sos médico, porque hay médicos que desayunaron y cenan, porque por decir su actividad física y todo lo demás. de... Una persona que cumplo. No es por la actividad física, sino por el traqueteo, porque está todo el día en consultorio, no tiene tiempo de comer y no come hasta las 4 a las 5 de la tarde. Y vos decís, y aún en consultorio tenés tiempo para comer, o sea que la urgencia te da. Por supuesto, pero hay muchas veces se trata de hábito, porque está esa persona que hace el ayuno intermitente, no come todo el día, ¿verdad? Pero es cuestión de hábito. Yo creo que también podría ser, pero por el momento no me animo y no necesito. Por el momento. Por el momento, bueno, lo certifica un médico. Pero hablábamos de lo importante de la presión arterial, pero hay gente que tiene problemas de presión baja. Sí. ¿Eso también es otra patología? También, en realidad la hipotensión... la hipotensión arterial no genera tantas complicaciones ni genera complicaciones a largo plazo como la hipertensión, ¿verdad? O sea, creo que hicimos un resumen muy importante de las complicaciones de la hipertensión arterial, pero la hipotensión no genera ese tipo de complicaciones a nivel de órganos. Es más bien una situación que genera mucha incomodidad, porque al bajarte la presión te sentís débil, te mareás, etcétera, ¿verdad? Y hay una situación, disculpame, una situación muy importante que se llama hipotensión ortostática, que es esa hipotensión que al ponerte de pie te baja la presión, que vemos frecuentemente en los pacientes ya añosos. Y justamente ahí tenemos una falta de regulación, ya las arterias más endurecidas, ya no regulan tanto vos te levantás y las arterias se contraen, te sentás y las arterias se relajan. Entonces la presión sube o baja, y en el anciano o la persona ya de la tercera edad, todos estos mecanismos ya están enlentecidos. Y por eso la hipotensión, dentro de todo lo que vamos a hablar de clasificación de hipotensión arterial o presión baja, es la más complicada y la más peligrosa, porque muchos pacientes ahí se caen, se golpean la cabeza, se fracturan la cadera. Por eso hago hincapié en esta situación, para que la audiencia que está escuchando y tenga familiares con esta complicación, nunca se olviden de que la presión arterial se debe tomar en los ancianos sentado y parado. ¿Ah, sí? Sí, señorita. Eso es lo que deberíamos hacer todos los médicos. Me entero. ¿En serio? Eso sí. Ay, mira un poco. Hay que tomarle la presión parados a los ancianos. Claro. Voy a hacerlo de ahora en más. Es que generalmente también, se sienta porque el paciente. ahí tenés lo que te digo, la situación de la hipotensión ortostática o la presión de pie. Baja la presión y te sentís mal y te caes.
Es poco frecuente en los jóvenes, en la gente adulta o joven, pero en los ancianos es muy frecuente. He visto mucho, es que en realidad mis preguntas muchas veces van, y por lo que veo todos los días o por lo que llego a escuchar, me aparecen las curiosidades. Suelo ver muchos casos de baja la presión, baja el azúcar. Justamente se baja el azúcar, baja la presión. ¿Cómo se sube? Porque he tenido casos de repente de personas que les baja la presión, dale algo dulce. Y de repente, obviamente que hay diferentes patologías. Hay pacientes con diabetes, generalmente los que tienen más problemas del azúcar, que baja el azúcar, baja la presión, lo suelo ver. Pero en una persona común y cualquiera, porque le pasa a todos en algún momento, especialmente como lo decías, personas de la tercera edad. ¿Cómo se le sube el azúcar? Lo lógico me parece lo del azúcar con azúcar. ¿Pero y la presión? Claro. Normalmente una situación se puede dar, hay situaciones muy pasajeras, ¿verdad? Vamos a ejemplificar, ¿verdad? Un paciente que estuvo trasnochando, que no comió, no tomó líquido y bueno, después sufre una lipotimia, que es un desmayo, y tiene la presión baja y tiene el azúcar. Entonces generalmente le dan un jugo azucarado y ya mejora, ¿verdad? Y la presión también. Nosotros tenemos, en los casos muy leves, la presión como sube, acostándole al paciente. O sea, le ponemos, como decimos, en decúbito dorsal y se le elevan las piernas. ¿Ah, Esas sí? son medidas que usamos en la calle y los pacientes que hacen primeros auxilios y practican y se entrenan, hacen eso, ¿verdad? O sea, acostarle al paciente, bajar la cabeza para que le llegue un buen flujo de sangre y levantar la pierna. Con eso haces que el flujo sanguíneo vaya hacia el corazón y hacia el cerebro. Entonces, si con esas maniobras no mejora la presión de tu paciente, o se trata de pacientes con enfermedades de base, por ejemplo, hipertenso, diabético, generalmente con esto no va a mejorar. ¿Entendés? Entonces, yo te hablo de un caso leve que te ocurra en tu casa, en la calle, con una paciente sin enfermedades de base. Pero en las personas con enfermedades de base, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, otra es la conducta, obviamente. Y generalmente para subir la presión ya necesitan hospitalización, se tienen que internar y necesitan suero. Y tenemos una serie de medicamentos que podemos utilizar para aumentar la presión. Ahí tenemos lo que se llaman los inotrópicos, que son medicamentos que aumentan la presión. Pero ya se hacen por goteo, ¿verdad? Y generalmente se utilizan bombas de infusión o ya en unidad de terapia intensiva, dependiendo siempre, como te digo, de la severidad de la presión baja y de las enfermedades de base. La presión baja en casa, ¿cómo la subimos? ¿Cómo? Además, como lo decía, acostándole. ¿Qué le podemos dar? Sal también, generalmente ¿Sal? le damos al paciente que consuma un poquitito de algún alimento con un poco Salado. más, con alimentos salados, sí, exactamente. Sí, porque la gente en lo común le da algo dulce, y justamente me lo habías dicho una vez, hay que darle algo salado. Claro, si está hipotenso, pero siempre hay que evaluar pues cada caso, ¿sabes? ¿Verdad? Porque como te dije, si es un paciente que está medio deshidratado, ¿sí? Que está cansado, o que no tiene alguna enfermedad de base importante, le das algo saladito, le hidratás, empieza a tomar líquido, le acostás, le levantás la pierna y ya recupera, ¿verdad? Y pasa lo mismo también con las personas de mayores, por ejemplo, que no tienen la presión arterial muy estable, se le sube y se le baja. Hay veces que tiene problema de presión arterial, suelo ver muchos casos, que se le sube mucho la presión, toma su remedio para la presión y de repente se le baja todita la presión. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo respondemos? Claro, y en estos casos, te digo de nuevo, o sea, si es una persona joven, que vos sabés que no tiene enfermedades, no sabemos, hay que preguntar siempre, vos interrogás, Sí. ¿es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Tiene problema del corazón? No hay, bueno, entonces hago esto, como te digo, de nuevo, acostarle, darle líquidos, levantarle elevar las piernas. Y obviamente el paciente ya se va a recuperar rápidamente si no hay otro problema más grave de base. ¿Cuánto es una presión baja? Y mira, yo tengo pacientes que toleran muy bien y andan con 90, 60, ¿verdad? Con 9,6. Yo hace 10 años atrás vivía con 9,6 y tenía una vida normal. Hoy día ya soy hipertenso y tomo remedio, así que te cuento. Ya, te quebrantaron lo suficiente. Ya pasaron los años. Pero generalmente por debajo de 9,6, 90, 60 los pacientes ya empiezan a percibir síntomas como debilidad, mareos.
¿No son similares con los de la presión alta? No, y la verdad que sí, en cierta forma sí. ¿Y cómo es una presión alta y cómo es una presión baja? Tipo, estoy así, bueno, tiene que ser porque está la gente que se le sube y se le baja. Claro. Entonces, tipo, que no sabe cuándo se le sube y cuándo se le baja. Lo que pasa es que siempre vos podés tener síntomas similares en muchas enfermedades, pero Sí. tenés que hacer un examen físico, en este caso mínimamente controlar la presión, tenés que tener un aparato de presión y Claro. tenés que hacer el control correspondiente para poder saber si es baja o alta, ¿verdad? ¿Cómo se Pero la manifiesta? baja generalmente vos notás porque el paciente está débil, el hipertenso no está débil, ¿No? generalmente no, pues está mareado, pero está... el hipotenso siempre está como, si ya tiene síntomas de hipotensión, está como para desmayarse. Está somnoliento, quiere dormir. Ese más bien va con el azúcar baja. ¿Ah, sí? El paciente que le agarra somnolencia, como para dormir, ese es generalmente un signo de hipoglicemia. ¿Y la hipotensión? Hipoglicemia. Y la hipotensión, más bien debilidad extrema, mareos, sensación de desvanecimiento también, ¿verdad? Ah, sí. Cuando los niveles ya son bajos. Y obviamente hay personas que se desvanecen, o sea, hacen una lipotimia, lo que hablamos en términos médicos. ¿Y cómo se manifiesta una presión alta en una persona común y corriente? Es como dijimos al principio de la entrevista, es una enfermedad generalmente asintomática. Pero cuando se manifiesta. No tiene síntomas, pero cuando da síntomas, y generalmente son niveles muy altos, da cefalea, visión borrosa, mareos. Hay gente que hace una crisis hipertensiva y que te viene con dolor de cabeza intenso, náusea, vómitos, dolor de nuca, visión borrosa, palpitaciones. Son síntomas, te diría, hasta un poco inespecíficos, pero que te está hablando de que hay lo que hablamos son las emergencias hipertensivas. La emergencia hipertensiva es cuando ya hay compromiso ya de órganos. Bueno, hablábamos del colesterol, del triglicérido, de la presión alta, la presión baja. ¿Qué recomendación nos das? Cerrando un poco así, tipo, haciendo una púa de todo. ¿Qué podemos Haciendo una púa final. dejar como enseñanza a la Bien. gente? Porque siempre como empezamos la educación. Entonces Claro. me imagino que va a ser por ahí. Yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer para nuestra salud en nuestras vidas es la prevención. Y nada mejor que empezar por el estilo de vida. Una vez más voy a insistir Sí. con cambios en el estilo de vida. ¿Cómo vivo yo? Entonces, el consejo, y no voy a cansarme nunca, años que lo vengo diciendo y lo vengo haciendo, es el estilo de vida saludable. Comer saludable, siempre disminuir el consumo de sal, tratar de mantener niveles de peso normal, realizar actividad física diaria o día de por medio por lo menos 30 minutos. Esa es una pregunta que discúlpame, que se me olvidó. Porque también suelo ver muchas personas con presión alta que le dicen camina. Y personas que dicen, si no camino se me sube más la presión, camino y se me estabiliza. ¿Qué hace la caminata en la presión arterial? ¿Qué efecto Claro, tiene? el efecto más importante es, o sea, el caminar, el acto de realizar actividad física, ya sea caminata, bicicleta, natación, trote, etcétera, es un acto inmensamente rico, ¿verdad? Tiene múltiples beneficios porque no solamente tiene el efecto físico de darte un estado físico bueno, ¿verdad? De mejorar tu corazón, fortalecer el corazón, de mantenerte en un buen peso, ¿sí? En darte flexibilidad, en darte... La parte física, el efecto es indudable, ¿verdad? Ya enamoró un baite. Exacto, vea la palabra exacto. Y el efecto mental o psicológico que produce la caminata, ¿entendés? Entonces, otra vez hacemos tipo un combo, es el efecto psicofísico de la actividad física o caminata, como quieras llamarlo, es inmenso, ¿verdad? Porque al mejorar tu estado emocional, es como que liberas el estrés, ¿verdad? Ese estrés diario del trabajo, vos te vas a caminar, correr y das 2 vueltas al parque y venís, sudaste, transpiraste y venís... Te pregunto, ¿venís relajado o no? Y mínimo vengo bien cansada. Sí. Bueno, pero ese cansancio liberaste tu estrés, Sí. ¿verdad? Entonces el efecto benéfico de la actividad física va mucho más allá de lo físico. Es un estado mental que mejora con esa actividad y reditúa en todo, ¿verdad? En mejorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo. Bueno, vamos a tener que hacer la tarea. Sí, vamos a tener que hacer la tarea.
y tenemos que empezar hoy si es posible. Sí, es posible hoy, no esperar al lunes. Decir que todas estas medidas generales, porque hablamos un poco de la situación socioeconómica, ¿verdad? Y no podemos dejar de hablar de eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que pido, o lo que pide la medicina, ¿no, Carlos Barreto? Es, no cuesta plata. ¿Sí? Sí. El famoso dicho que le digo a mis pacientes, la Cepojá y Ponavea gratis. Y ahora, después de 5 años, le vi a una señora hipertensa, que con una gran alegría le veo de nuevo después de tantos años, y estaba bien la presión. Y le dije, lloré ya popa la puja y Ponavea como un dopeja gratis. Sí, doctor, aguantá siempre. Ay, qué gusto. ¿Entendés? Entonces ella me dijo que siempre camina 3 veces por semana, o si no, camina todos los días, y realmente un buen estado físico y control de la presión y sus niveles de colesterol estaban increíblemente bien. Y eso realmente es reconfortante. Para un profesional. Este mensaje ojalá llegara por lo menos a un 20%, 30% de la población, y creo que vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Y vamos a tener que gastar menos, porque el dato más importante que te da que todo esto, que no te cuesta plata, encima, si te normaliza la presión, vas a tomar menos medicamentos, tenés que ir a buscar al hospital menos o comprar menos. Sí. Y reditúa todo hasta en la parte económica, ¿verdad? El beneficio del gasto de bolsillo que se llama. El famoso que nosotros no tenemos rubro para salud. Sí, sí. Entonces, insistir, ser insistente con este tema del estilo de vida saludable. Eso tenemos que imponer en la sociedad, imponer en la población, y no cuesta mucho o no cuesta nada. No cuesta nada. Qué gusto haberte tenido. Muchas gracias. Para mí un placer estar acá, y espero que realmente sea de provecho esta conversación que tuvimos, porque la verdad que fue muy agradable conversar contigo. Fue muy grato, ya te volvemos a invitar. Para la próxima. Podemos ya hablar de otras patologías con mucho gusto. Y como te digo, yo creo que a través de ustedes, los medios de difusión, se puede hacer muchísimo por la salud de la población. Se puede hacer mucho, y ese es nuestro objetivo de nuestra revista médica. Un gusto tenerte por nuestra casa. Gracias a ustedes por la invitación, un honor, un placer haber estado aquí. El doctor Carlos Barreto con nosotros, clínico, hipertensiólogo. Nos habló tanto de hipertensión, por Dios, aprendimos tanto. Bueno, ha sido un gusto hacer este programa para ustedes, y ya nos reencontraremos en otra ocasión.